Buenas noches. Buenas noches con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros estudios de las raíces hebreas de las Sagradas Escrituras. Y el tema para esta noche, tomado de un libro del rabino Isaac Ginsburg del Instituto Galeinai de Israel, relacionado con el misterio del matrimonio. Y uno de los aspectos que estaremos hablando esta noche es la paciencia infinita. ¿Qué es la paciencia infinita? Y de paso, para abordar este tema, iniciaremos por reflexionar un poco acerca de lo que nos dice la Escritura. Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, el Creador les estaba sacando de la esclavitud de Egipto, les promete llevar a una tierra en donde mana leche y miel. En otras traducciones dice fluye leche y miel. ¿Qué significado tiene esto de fluir leche y miel? Cuando Moisés envía espías a la tierra de Israel, estos espías fueron y encontraron frutas muy grandes. Trajeron, según el relato, cargando unas uvas muy grandes, eran gigantes los frutos de la tierra de Israel y sí dicen que esta tierra en realidad mana leche y miel. Pero sin embargo, cuando regresaron la primera vez estos espías, dijeron, en esta tierra habitan gigantes y mejor no la conquistemos. ¿Qué significado tiene la expresión que fluye leche y miel? Naturalmente que esto no es un asunto que debemos tomarlo literalmente. Es decir, que cuando vamos a la tierra de Israel, las personas que conocen, que han ido, e inclusive si revisamos la historia, las fotografías, los relatos de la tierra de Israel, no es un lugar en donde podemos encontrar pozos de leche y pozos de miel como se pueden encontrar los pozos de agua. Es decir, todos estos son aspectos que tienen que ser analizados, tienen que ser interpretados de una forma alegórica. Y, por ejemplo, en paralelo a esto, nosotros conocemos que cuando una pareja se casa, comprometen y se casan, ¿qué es lo primero que hacen? Se van de luna de miel. ¿Qué significa la luna de miel? No es que les traen un pedazo de queso, a lo mejor parecido a la luna, y esta luna no es de queso, sino de miel, ¿cierto? Cuando una pareja se va de luna de miel, significa que van a experimentar los momentos más hermosos y los momentos más dulces en los primeros 30 días que ocurren bajo una luna, digamos, ¿no? 30 días de un mes es una luna en donde van a gozar físicamente, a conocerse físicamente la pareja en el primer tiempo de relaciones maritales juntos. Entonces, ¿por qué se le comenzó a llamar luna de miel? Porque en las varias costumbres decían que este periodo es el periodo más dulce y las madres de las muchachas les preparaban manjares de miel para que coman durante todo este tiempo, porque la miel era uno de los elementos que proveían de fuerza y, y, y necesitaba la pareja para poder mantenerse durante esos 30 días, porque estos 30 días es un desgaste físico también. Así que por todas esas razones, se quedó en el lenguaje común
después de una boda, de que la pareja se va de luna de miel. Pero en realidad, ¿por qué? ¿Qué se le llamó luna de miel? ¿Qué trasfondo tiene? ¿Cómo le podemos interpretar a la luz de la Sagrada Escritura este tiempo? ¿Por qué se le llama luna de miel? La luna en las Sagradas Escrituras tiene el símbolo de nuestro inconsciente. La luna está simbolizando en los Sagrados Escritos a Israel. Israel es el que tiene que ser transformado. Israel es también llamado la esposa o la novia que tiene que llegar a ser esposa para convertirse en la esposa del Creador. Es el modelo de la redención que aparece en la Biblia. Entonces, este Israel es esta luna de miel, porque de paso, en el periodo del casamiento, después del casamiento, este Israel tiene que gozar de las delicias del Creador. Y por lo tanto, este famoso inconsciente, que es el que está siendo transformado con la luz del Creador, tiene que gozar al inicio, tiene que gozar de las delicias, de la dulzura del Creador. Por eso vemos esta metáfora, esta alegoría de que en la Biblia la palabra del Creador es asociada a la miel. Y el profeta, uno de los profetas del Antiguo Testamento, dice, me la comí, hablando de la Torah, me la comí y me supo a miel. Y es este el sentido que tenemos que darle a la frase que fluye leche y miel. Y para ello vamos a meditar un poco, vamos a encontrar ciertas equivalencias numéricas respecto de la leche y miel y fluye leche y miel. En el contexto del misterio del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio nuevamente es el modelo de la redención del ser humano. Es decir, tenemos que tener una pareja, tenemos que llegar al matrimonio, porque es el modelo de nuestra propia redención. ¿Para qué nos es dada una mujer? Aparece en la Biblia, dice, no está bien que el hombre esté solo. Y es correcto, o sea, no está bien. Y cuando dice el hombre, está hablando de todos los seres humanos. No está bien que el hombre esté solo, pero en realidad debemos interpretarle también en nuestra individualidad. No está bien que el hombre, nuestras facultades intelectuales estén solas. ¿Qué necesita nuestra intelectualidad? Nuestra intelectualidad necesita un aspecto femenino, que son las emociones, lo que se le llama la mujer. Es decir, el varón, la inteligencia necesita de un aspecto femenino. ¿Para qué? En todo lo que realizamos en este mundo, en la vida, todo ese conocimiento, si no tiene un aspecto femenino, si es que no tiene un aspecto emocional, no va a funcionar adecuadamente. Si es que no tiene un aspecto emocional, no, todo lo que pensemos va a ser frío. Todo lo que pensemos no va a poder adaptarse a la realidad. La realidad nuestra es que tenemos muchas alegrías, muchas tristezas y todo esto tiene que compaginar con nuestras facultades intelectuales. Y además, todo lo que aprendemos, lo que aprendamos, tiene que estar enlazado a un aspecto emocional, porque ese aspecto emocional es el que finalmente va a trabajar de una forma hermosa en nuestra intelectualidad, trayéndonos recuerdos. Por ejemplo, ¿quién no recuerda con una melodía de antaño, por ejemplo? ¿Quién no recuerda esos momentos que pasó en su juventud? ¿Quién no despierta su deseo con un aroma?
por ejemplo, el aroma de un café, de un chocolate, de un olor cualquiera que le transporta hacia la infancia, por ejemplo. Los aspectos emocionales son los que, enlazados a estos recuerdos, nos permiten, ah, nos permiten adaptar, nos permiten fijar todas las ideas, todo el conocimiento que adquirimos para que esto pueda ser recordado en el futuro. Cualquier conocimiento que no esté enlazado a una emoción no se va a recordar fácilmente. Y debido a esto, el modelo del matrimonio representa precisamente este trabajo que tenemos que realizar para nuestra redención. Y, por lo tanto, todo este trabajo que tenemos que realizar, se nos está puesto una mujer en el sentido alegórico de que es nuestras emociones al frente para poderlas corregir. Y cuando decimos esto, estamos hablando no solamente de los varones que tienen que conseguir una mujer, sino una mujer que también tiene al frente un varón, una pareja, para realizar su trabajo espiritual. Por lo tanto, tenemos que rectificarnos, y cuando nos rectificamos, podemos de alguna forma intentar rectificar a los demás. Y esto constituye un gran logro, llegar a ser tan auténtico como para discutir nuestros defectos francamente con nuestra pareja. Es decir, el modelo del matrimonio está puesto allí para enfrentarnos nosotros mismos a nuestros propios defectos. Pero, de todas maneras, tenemos que tener cuidado en en aplicar esta objetividad solo a las carencias y problemas propios, utilizando la ayuda y el apoyo de la pareja para rectificarnos a través de la plegaria y el autorrefinamiento. Con respecto a juzgar o condenar los defectos y las faltas aparentes del otro, nuestros sabios han dicho, sabios de Israel, no juzguéis a tu prójimo hasta que no estés en su lugar. Es lo que nosotros decimos que tenemos que ponernos en los zapatos del otro. ¿Para qué? Para intentar sentir lo que el otro siente. Y de esta forma, intentar juzgar su pensamiento, su forma de ser. Esta es una tarea muy, muy difícil. Como uno jamás puede llegar a estar en el lugar de los demás, no podemos comprender a fondo las motivaciones, las razones, el por qué, tanto consciente como inconscientemente, qué hay detrás de su conducta y por lo tanto estamos incapacitados para juzgarlo plenamente. Hasta que no estemos en su lugar, todo esto implica que uno debe tratar de comprender al prójimo, a nuestra pareja, lo mejor que puede para acercarse lo máximo posible al lugar del prójimo. Esto significa relacionarse con él tanto intelectualmente como emocionalmente, expresando un amor cada vez más grande y profundo. Es decir, cuando nosotros iniciamos una relación, enseguida decimos que esto es una relación por amor. En realidad, en la terminología hebrea, el amor aparece después. Lo que inicia primero son los deseos, los gustos, la química que existe entre las dos personas. El amor se va construyendo poco a poco, se va construyendo después, y para ello es necesario compartir intelectualmente y emocionalmente entre la pareja.
Mientras estos dos aspectos se pueden compartir en la pareja, entonces aseguramos una excelente relación. Pero si olvidamos los aspectos intelectuales y emocionales, generalmente se nos exigen los aspectos emocionales, por ejemplo, de parte de la mujer hacia el varón, que no nos expresamos, que no compartimos, que nos callamos, etcétera. Pero también, por el otro lado, es necesario que nuestro aspecto intelectual sea compartido. Es decir, tenemos que confrontar nuestras ideas, porque es el fundamento de el verse reflejados frente a frente. Es decir, cuando la Biblia habla de que nos ha dado una ayuda idónea, en realidad la palabra expresada en lugar de ayuda idónea es una ayuda contraria. ¿Qué significa contraria? Que está frente a frente. Es como un espejo al frente del otro. Se nos fue dada una pareja, tanto al varón, la mujer, como a la mujer, el varón. Se nos fue dada una pareja para confrontarnos, para mirarnos el uno al otro, para nosotros reflejarnos en la pareja. Y por lo tanto, esto se tiene que hacer en todos los aspectos, en el aspecto intelectual y en el aspecto emocional. A medida que uno se acerca al otro, su punto de vista hacia él comienza a cambiar. Empieza a verlo bajo una luz más favorable e incluso a reconocer que las imperfecciones aparentes que ha observado en él son en realidad el reflejo de defectos idénticos, aunque menos palpables, están en uno mismo, ¿cierto? Es decir, cuando vemos a los demás, comenzamos a comprendernos a nosotros mismos. Hay un dicho también expresado en los sabios hebreos en un libro llamado el Pirkei Avot, la enseñanza de nuestros padres, se llama, que dice, juzga a todos, a todo hombre favorablemente. Y esto es algo que tenemos que practicarlo mucho. Nosotros, nuestra tendencia es a juzgar rápidamente al otro desde nuestra perspectiva. Pero, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Dice, juzga a todo hombre favorablemente. Este es inclusive el estado de un sabio, de un sadik, como le conocemos en la escritura, de un santo, el que aprende a juzgar a los demás favorablemente y el que aprende a juzgar al mismo creador favorablemente. Es decir, cuando nosotros no estamos en este plan de reclamarle, Dios mío, ¿por qué esto? ¿Por qué este otro? ¿No? Cuando comenzamos a comprender que detrás de todas las cosas que ocurren siempre hay algo favorable que tenemos que aprender a extraer lo favorable en cada cosa. Y por tanto, hay un verso en Levítico 19, 17. Este verso que podemos revisarlo. Vamos a a Levítico 19, 17. Levítico 19, 17. Que dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Vamos a centrarnos en esta parte que dice, podrás ciertamente reprender a tu prójimo. Nosotros, lo primero que generalmente hacemos cuando tenemos problemas inclusive, es lo primerito que hacemos es juzgar a los demás. Y buscamos esta forma de reprenderle al otro, porque creemos que nosotros tenemos la razón. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero dijimos ponernos en el zapato del otro para poder entenderle al otro desde una perspectiva diferente. Pero también, primero se tiene que reprender a sí mismo.
es la idea de este verso. Uno tiene que reprenderse a sí mismo respecto a la misma falta que ve en el compañero. ¿Por qué? Porque el compañero es, lo que veo en el compañero es el reflejo de mí mismo. ¿Ven? Y esto está escrito en una palabra hebrea muy hermosa que dice Kishot. Kishot significa esto de reprender, pero también tiene el significado de adornar. Adornar en el sentido de que primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos en este sentido para que el otro pueda también ser corregido. Es decir, esta transformación, esta corrección que esperamos en el otro, tenemos que adornarla en nosotros mismos. Este siempre será el sentido de los escritos cuando estamos mirando la Biblia. Tratar de sacar de nuestra cabeza esto de que la Biblia dice de tal forma y buscar hacia afuera todas las respuestas. Siempre buscamos afuera las respuestas de que tal o tal persona representa tal o cual cosa, etcétera, cuando en realidad todo es aquí mismo. La pareja, como dijimos, está dada como un espejo para que refleje mi propia interioridad allí. Por lo tanto, tengo que juzgarle favorablemente porque me estoy juzgando a mí mismo. Cuando nos damos cuenta que la rectificación del otro depende de la nuestra, aprendemos a ser pacientes. Esto es lo fundamental. Aprendemos a ser pacientes con el otro. Y la paciencia es el antídoto contra la ira. Y esto vamos a analizarlo un poquito más profundamente. Esta está permitida, la ira está permitida solo contra la mala inclinación propia. Aquí es en donde tenemos que entender la ira está permitida solo contra la mala inclinación propia, como está expresado, como lo explican los sabios de Israel. Y aquí, por ejemplo, cuando leemos en la Biblia términos como la ira de Dios, la ira de Dios nos da una imagen de que Dios efectivamente es alguien que le gusta castigar a los demás cuando han hecho mal. Pero en realidad este término, la terminología de la ira es algo que está permitido, pero en nuestra propia interioridad, contra nuestra propia inclinación al mal. ¿Sí? Ahora, la otra ira, la ira que se expresa hacia los demás, esta ira sí no debe estar permitida. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Ejercitar es la paciencia. Y el otro, el espejo nuestro, la pareja, la ayuda idónea, nos fue dado ¿para qué? Para aprender, para tener un ejercicio de paciencia. Paciencia, paciencia y paciencia. Respecto a otros en general y a la propia esposa en particular, y hablando esposa o esposo, uno debe esforzarse en adoptar el atributo divino de la paciencia infinita. La paciencia infinita es la conciencia o el espacio infinitamente amplio de la mente que impulsa nuestra capacidad de esperar que un conflicto se resuelva por sí mismo. Suspender el enjuiciamiento, revisar y controlar continuamente nuestra tendencia innata a relacionarlos con los demás impulsivamente. Es decir, este impulso que generalmente lo tenemos en los primeros instantes, tenemos que aprender a controlarlo. ¿Y cuáles son los primeros impulsos que salen de nuestra interioridad? Las palabras. Lo primero que aprendemos es impulsivamente hablar. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender de acuerdo a la escritura? Paciencia, paciencia, paciencia.
Esta paciencia es la clave para evitar el daño que nos infligimos a nosotros mismos y a los demás, cuando no podemos controlar las respuestas de la primera naturaleza a las situaciones de la vida. Es decir, por naturaleza somos impulsivos. A estos impulsos se le conoce como la serpiente. La serpiente, el hígado, relacionados con la bilis, son los que nos impulsan a actuar rápidamente, aparentemente en una defensa. Pero ¿qué es lo que tenemos que aprender de la escritura? Tenemos que aprender la paciencia y vamos a ver cómo está esto relacionado con esto de que te saqué de la tierra de Egipto a conquistar la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Por más grandes que sean los pecados arquetípicos que aparecen en la Torá, provienen de una carencia básica de paciencia. El pecado original fue comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Adán y Eva hubieran esperado un poquito, se dice, los sabios cuentan, que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén faltando 3 horas para que termine el 6º día y entren al Shabbat. Si hubieran esperado, hubieran tenido paciencia en comer del fruto no hubiera sido pecado. Naturalmente nosotros conocemos que todas estas son alegorías, son cosas que debían pasar. ¿Para qué? Para precisamente que tengamos la forma de aprender y aprender con lágrimas también acerca de la paciencia. Si es que esto no hubiera ocurrido en el Edén, se dice que esta pareja hubieran heredado las bendiciones del Edén por toda la eternidad. Es decir, no hubiera sido necesario pasar por todos los problemas que estamos pasando ahora. Pero naturalmente eso pasó y fue necesario que pase para que nosotros ahora aprendamos con lágrimas lo que tenemos que hacer en nuestra tarea en la vida. Un ejemplo, como vimos hace unas clases pasadas, es el ejemplo de David y Batseba, la hija del 7, o traducida como Betsabé. Estos dos, esta pareja, estaban destinados el uno al otro desde el principio de los tiempos. Y se suponía que debían haber sido la rectificación consumada de la pareja original, Adán y Eva. Es decir, si es que también a David y Batseba hubieran esperado, las dos estaban, de acuerdo a la escritura, destinados el uno al otro. Eran lo que se conoce como el Bashartech, o la pareja o el alma gemela. ¿Sí? Detrás de toda esa historia, esa trama que aparece, que sí, que estuvo casada con Urías y que David debía haber estado en la guerra y no descansando en el palacio, y después ve a una mujer hermosa y la desea y la toma, ¿no? Esa historia literal esconde este famoso pensamiento de la pareja gemela, que es posible en la espiritualidad, porque como veremos en alguna clase posterior, David tenía que tomar a la hija del 7. ¿Cuál es la hija del 7? El Shabbat. Tenía que asirse del tiempo del regocijo. A eso se refiere. Y por lo tanto, esta hija del 7 era la luz que estaba en poder de, dice, Uría. Uría es Urías. ¿Sí? El nombre Urías significa la luz del Creador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer nuestra esposa a la luz del Creador. Ese es el sentido profundo de la historia de David y Batseba, ¿sí? Pero naturalmente aparece en una trama literal que es muy interesante de revisar.
En algún momento, en alguna clase futura, vamos a intentar descifrar esta historia. Si deseamos algo y no lo recibimos es porque no somos aún merecedores de ello. De acuerdo a la escritura, estamos desesperados porque Dios tiene que darme tal o cual cosa, pero en realidad esto que tiene que darnos el Creador es cuando seamos merecedores, en el sentido de la transformación interna. Y cuando hablamos de que no somos merecedores, no estamos hablando de los aspectos físicos, estamos hablando de los aspectos plenamente espirituales de nuestra alma, lo que necesita nuestra alma. Eso es lo que necesitamos cambiar y lo que el Creador tiene que darnos. Cuando mi pareja, cuando los cónyuges se dan cuenta de esto, entonces se tornan mucho más pacientes con el otro, el uno al otro, cuando entendemos de que tenemos que merecer estas cosas, tenemos que aprender a ser pacientes. En vez de exigir que el compañero sea mucho más perfecto que ellos, se deben concentrar en rectificar primero su propio carácter con la ayuda del Creador. Es decir, si hay algo que me molesta y me molesta de otros, entonces esto con seguridad tengo que realizar ese cambio en nuestra propia interioridad. Así como Él, el Creador, es misericordioso, también cada uno de nosotros tenemos que ser misericordiosos. Así como Él es infinitamente paciente, así también tenemos que aprender a hacerlo. En el mismo sentido en que Moisés era el hombre más humilde de todos, era sencillo y paciente. Entonces, no es que este hombre Moisés era paciente, sino que en mi interioridad hay un modelo llamado Moisés o Moshe, que es esa paciencia que tengo que aprender a revelar. Ahora, cuando el Creador le dice al pueblo de Israel que le va a sacar de Egipto, le va a sacar de Egipto hacia una tierra en donde dice mana, leche y miel. ¿Qué significa esto? Hemos visto que Egipto simboliza nuestras aflicciones. Es decir, ¿de qué somos esclavos? Somos esclavos de algo interior nuestro mismo, de nuestros propios traumas, de nuestros propios problemas. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema de todos es nuestra habla y que está simbolizado o está personificado en Moisés. Perdón, en el faraón. El faraón es nuestro esclavizador de nuestra propia alma. Y Moisés tiene que sacarnos de Egipto para llevarnos a la tierra que mana leche y miel. Cuando nos han contado esta historia, siempre hemos asociado a una imagen que tenemos acerca de la tierra de Israel, que es una tierra buena, hermosa, fructífera. Pero en realidad, la tierra de Israel es el modelo de nuestra propia interioridad. Es decir, cuando, por ejemplo, los discípulos de un determinado rabino le preguntan a este rabino y le dicen, tenemos que volver a la tierra de Israel para cumplir esta misbah, este mandamiento de ser felices en la tierra de Israel. El rabino les responde y dice, no, tenemos que hacer la tierra de Israel en el lugar en donde estamos. Es decir, la tierra de Israel no es un lugar, la tierra de Israel es un estado espiritual de nuestra alma. ¿A qué se refiere la tierra de Israel? La tierra de Israel es la tierra en donde mana leche y miel. ¿Qué es leche y miel? Leche y miel son productos comestibles, son muy sabrosos, pero el sentido espiritual de la famosa leche y miel tienen un sentido
en nuestra propia alma. Vamos a revisar Proverbios 24:3. Proverbios 24:3. Bien. Proverbios 24:3. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Vamos a repetir. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se la afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Esta sabiduría, esta prudencia aplicada a la sabiduría, este conocimiento son precisamente la leche y miel que constituyen el fruto de nuestra tierra. Y vamos para ello a hacer unas gematrias respecto de leche y miel. ¿Qué es la famosa leche y miel? En la terminología hebrea, leche y miel en hebreo es halaf udevash. Halaf udevash, y se escribe het, lamed, bet, baf, daled, bet, shin. Leche es halaf y miel udevash. Y miel, ¿no? La palabra miel es devash. Y cuando aparece una baf, esta baf es i, la conjunción i que une estas dos palabras. Si hacemos las gematrias de leche y miel, vamos a ir recordando. La letra het vale 8, la letra lamed vale 30, la letra bet vale 2. La letra baf vale 6, la letra dalet 4, la letra bet 2 y la letra shin 300. Si hacemos las sumas correspondientes, tenemos aquí 40 y aquí 312, lo cual suma 312. Y si por el contrario, ahora vamos a hacer una equivalencia. La equivalencia nos ayuda en gematria para encontrar palabras equivalentes que tienen el mismo poder, el mismo significado. En este caso, paciencia infinita. Paciencia infinita es ereg apaim. Ereg apaim se escribe Aleph Resh Haf, Aleph Pei Yud Mem. Entonces, si hacemos estas gematrias, Aleph es 1, Resh 200, Haf 20, Aleph 1, Pei 80, Yud 10 y Mem 40. Si sumamos, tenemos en Erech 221 y en Apaim 131. Por lo tanto, sumando estos números 40 más 312 de Halaf Udevash o 221 más 131 de Erech Apaim, tenemos el número 352. 352 es equivalente o la gematria de leche y miel y paciencia infinita. Es decir, si Moisés fue mandado a sacarnos de Egipto, el Creador le mandó a sacarnos de Egipto, a sacarnos de la esclavitud del faraón, que es nuestra habla, precisamente salimos de Egipto porque somos esclavos de lo que hablamos. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que conquistar? Tenemos que llegar a la tierra prometida, a conquistar la tierra prometida en donde mana leche y miel. Resulta que eso que tenemos que conquistar es la paciencia infinita. Es decir, toda la alegoría está relacionada con conquistarnos a nosotros mismos
el dejar de ser esclavos de lo que hablamos y empezar a conquistar la paciencia, paciencia y paciencia. Estamos puestos el uno frente al otro. La pareja mía es la mujer idónea porque es mi espejo en donde me tengo que reflejar y por lo tanto mirar al otro con paciencia infinita, mirar al otro con benevolencia, ponerme en sus zapatos para tratar de comprenderlo, para comprender su punto de vista y a lo mejor entiendo de esta forma mejor al otro y de esta forma también estoy fundamentando más y cada día más el amor en la pareja. Ahora, hacemos otra gematria. En esta otra gematria vamos a poner la expresión completa de la tierra que emana leche y miel. En realidad aquí está la expresión que emana o que fluye leche y miel. Para ello, entonces añadimos aquí sabat, que es fluye o mana, leche y miel, sería halaf udebash. Sabat, halaf udebash, significa que emana leche y miel. Ahora, esto siempre es un ejercicio intelectual, es un ejercicio del lenguaje, el lenguaje con que fue escrito, porque encontramos allí rastros de ciertos secretos, en este caso, en las letras finales de cada palabra. Por ejemplo, aquí, Kemana termina en una letra tet, taf, perdón, en una letra taf. Halaf termina en una letra bet y Udevash termina en una letra shin. Si tomamos estas letras que están señalizadas en rojo, estas tres letras en una forma inversa forman la palabra Shabbat. Por lo tanto, ¿qué es conquistar la tierra prometida? ¿Qué es conquistar la tierra que emana leche y miel? Y está puesto en el sentido de conquistar. ¿Por qué tenemos que conquistar también a nuestra esposa? Es una conquista diaria, una conquista que tenemos que realizarnos el uno frente al otro. Esta conquista es, como dijimos, paciencia infinita. Y además, el símbolo de la paciencia infinita, el símbolo del mundo por venir, es el Shabbat. El Shabbat es el séptimo día, es lo que se conocería como el famoso milenio, el séptimo milenio, en donde tenemos, o el alma estaría rectificada, el alma estaría ya en un estado de rectificación, de redención por la luz del Creador. Desde luego, todo estas son alegorías en nuestra propia interioridad. Por ello, el Shabbat es un símbolo de que cuando entramos en este tiempo de Shabbat, estamos de alguna forma experimentando el tiempo futuro que aparecería en la escritura como futuro. Pero en realidad, todo esto es un tiempo en esta interioridad nuestra en que tenemos que conquistar la paciencia infinita. Esta paciencia infinita que es necesario para conocernos a nosotros mismos y de esta forma conocer la pareja, que es nuestra pareja, que tenemos como un espejo para nuestra propia redención. Hasta aquí entonces esta parte, la primera parte de el secreto del matrimonio. Y recuerden, todo esto está tomado del libro Los secretos, el misterio del matrimonio del rabino Isaac Ginsburg del Instituto Galeinai de Israel.